dice que en la cuarta vigilia, o sea, como entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús deja de orar y empieza a seguir, a llegar donde ellos. O sea que habían viajado toda la noche en contra de la marea, en contra del viento. Entonces iban avanzando despacito, despacito. Y en ese momento Jesús empieza a caminar sobre las aguas, la famosa parte donde Jesús camina sobre las aguas. Y Pedro y todos lo ven caminando una persona sobre las aguas y dicen, uy, un fantasma, uy, ¿quién será eso? Nos están rodeando los demonios, a saber qué pensaban ellos, pero creyeron que era un fantasma. Y Jesús, yo no sé cómo, desde por allá, a medio lago, les dijo, no se preocupen, soy yo, les dijo. No sé cómo les llegó la voz hasta allá, pero como Él es milagroso, Él lo hacía así. Y entonces el Pedro, el bocón, por eso le llamamos Pedro el bocón, el salido, dijo, si eres tú, haz que yo vaya también sobre el agua. Y viene, Jesús le hizo, ven, ven. Y entonces Pedro, por bocón, tuvo que salirse de la lancha o del barco en el que iban, se tira al agua y empieza a caminar. Y sorprendido empieza a caminar. ¡Wow! Yo también estoy caminando sobre el agua. Pero de repente empieza a ver todas las olas que estaban bien altas y empezó a ver el viento y empezó a ver que no era natural lo que estaba haciendo y se quedó como asustado y Pedro dice, ay no, qué miedo, y empieza con miedo y se le pierde toda la fe de estar viendo a Jesús y empieza a hundirse y cuando se empieza a hundir, se empieza a afligir y empieza a gritar, sálvame, sálvame Jesús, sálvame. Ay, Pedrito, le dijo Jesús, ven, le agarró la mano, lo agarró, lo salvó, se metieron al barco. Y bueno, ahí fue que Jesús salva a Pedro por primera vez. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. ¿Eres de las personas que son impulsivas? ¿De las personas que dicen las cosas y después se arrepienten? ¿Eres de las personas que, primero hablas y después piensas? Hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia interesantísimo que yo quiero mucho porque me identifico con él, porque de repente yo soy así, soy bocona, soy extrovertida y digo cosas primero antes de pensarlas y después digo, ay, hubiera dicho mejor otra cosa, mejor, ay, la regué y así he sido yo. No sé si tú, pero a veces cuando somos tan impulsivos y decimos las cosas antes de pensarlas, pues metemos la pata. Hola, mi nombre es Ana Munguía, te hablo desde El Salvador y hoy vamos a estudiar el personaje de Pedro, al apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Hace 2 semanas, el día en la semana de Semana Santa, el Viernes Santo, hablamos sobre el sacrificio grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú no has visto ese video, te animo a que vayas y que lo veas para que entiendas todo lo que pasó alrededor del sacrificio de Jesús. Pero alrededor de Jesús estaba siempre este personaje que se llama Pedro. Pedro no se llamaba siempre Pedro, se llamaba Simón. Su nombre de pila era Simón. Jesús le cambia el nombre a Pedro después en el proceso, pero se llamaba Simón. Simón era un pescador. Pescaba junto con Andrés, su hermano, y también tenía otros amigos con los que pescaba que se llamaban Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores de profesión. Entonces, ¿qué quería decir? Que iban a pescar y ¿a dónde? En el mar de Galilea. En el mar de Galilea en realidad es un lago gigante que está allá en Israel.
No había un mar, el Océano Pacífico o Atlántico, no es donde ellos pescaban, sino que era un lago grandote que le llamaban el mar de Galilea. Ahí mantenía Pedro su estilo de vida, pero una noche fueron a pescar y no pescaron absolutamente nada, nada de nada. Y regresaron y estaban súper decepcionados y ninguno de los cuatro había pescado, cada uno con su barca. Pedro con Andrés y Jacobo con Juan, ninguno de los tres. Y Jacobo y Juan eran hijos de un hombre que se llama Zebedeo, él aparece en la Biblia. Entonces era el negocito de Zebedeo con sus hijos y el negocio de Pedro y, Juan, y Andrés como hermanos y ninguno de los cuatro había pescado nada. Decepcionados salen a la orilla y empiezan a recoger sus redes y después de estar pescando con la que tiran las redes después para ver si pescan algo así a grosso modo en vez de anzuelo, pues estaban remendando las redes y nada. Se les aparece Jesús en la orilla y les dice, tiren la red al lado derecho. Y, ay, Jesús, pero Señor, si no sabían que era Jesús, si hemos pescado toda la noche, pero nada, que la tiren al lado derecho, les estoy diciendo. Bueno, y obedecieron y eso pasó. Y es la gran pesca milagrosa donde abren los ojos, ¿cómo se llama? Pedro, Juan, Zebedeo y Andrés. Y entonces reconocen a Jesús y entonces hacen una gran pesca milagrosa con la que pagan todos sus deudas y todo. Y Jesús les dice, síganme, los haré pescadores de hombres, ya no de peces, sino que de hombres. Y ahí empieza el discipulado de estos cuatro, que son los primeros cuatro que Jesús llamó a su ministerio. Y ellos lo dejaron todo y simplemente creyeron en Jesús y estaban siguiéndolo. Entonces, ahí empieza el gran ministerio de Pedro a la par de Jesús. Después de esos cuatro discípulos, al siguiente que llama es a Mateo. Y yo baso toda esta enseñanza en el libro de Mateo. El siguiente discípulo que llama Mateo era un recaudador de impuestos, era judío, pero estaba trabajando para los romanos en aquella época. Los romanos eran los que gobernaban y el pueblo judío estaba bajo los romanos. Y Mateo no era nada querido porque le cobraba impuestos a su propio pueblo y estaba trabajando para los romanos. Mateo era una persona muy educada y aprendió matemáticas y por eso lo habían contratado los romanos para recaudar impuestos. Entonces no era como muy querido. El puesto de recaudador de impuestos no era nada bien aceptado en, pues, ¿quién le gusta pagar impuestos? Y bueno, son los primeros cinco que llama y luego llamó pues a los otros discípulos que fueron Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, otro Jacobo, pero este es el hijo de Alfeo, Leveo, que era de sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y el famoso Judas Iscariote. Son los 12 que llamó. Entonces, pero Pedro era de los más cercanos a Jesús. Y cuando estaba andando con Jesús, empezaba a estar cerca de Jesús y Jesús sanaba aquí, sanaba allá. Y de repente, pues se le empezó a hacer la multitud de gente porque todos los enfermos querían que Jesús los sanara. Y bueno, en una de esas les dice Jesús, miren, váyanse al otro lado del lago. Yo llego allá, pero no se montó ni una barca, sino que se quedó, quería quedar orando lejos de la multitud y después iba a llegar. Y efectivamente, los 12 discípulos se montan en la barca y la barca estaba haciendo un montón de viento y un montón de olas y estaban desesperados que no sabían si iban a llegar al otro lado. Pero dice que en la cuarta vigilia, o sea, como entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús deja de orar y empieza a seguir a llegar donde ellos, o sea que habían viajado toda la noche en contra de la marea, en contra del viento, entonces iban avanzando despacito, despacito. Y en ese momento Jesús empieza a caminar sobre las aguas, la famosa parte donde Jesús camina sobre las aguas. Y Pedro,
y todos lo ven caminando una persona sobre las aguas y dicen, uy, un fantasma, uy, ¿quién será eso? Nos están rodeando los demonios, a saber qué pensaban ellos, pero creyeron que era un fantasma. Y Jesús, yo no sé cómo, desde por allá, a medio lago, les dijo, no se preocupen, soy yo, les dijo. No sé cómo les llegó la voz hasta allá, pero como Él es milagroso, Él lo hacía así. Y entonces el Pedro, el bocón, por eso le llamamos Pedro el bocón, el salido, dijo, si eres tú, haz que yo vaya también sobre el agua. Y viene Jesús y le hizo, ven, ven. Y entonces Pedro, por bocón, tuvo que salirse de la lancha o del barco en el que iba, se tira al agua y empieza a caminar. Y sorprendido empieza a caminar. ¡Wow! Yo también estoy caminando sobre el agua. Pero de repente empieza a ver todas las olas que estaban bien altas y empezó a ver el viento y empezó a ver que no era natural lo que estaba haciendo y se quedó como asustado y Pedro dice, ay no, qué miedo, y empieza con miedo y se le pierde toda la fe de estar viendo a Jesús y empieza a hundirse. Y cuando se empieza a hundir, se empieza a afligir y empieza a gritar, sálvame, sálvame, Jesús, sálvame. Ay, Pedrito, le dijo Jesús, ven, le agarró la mano, lo agarró, lo salvó, se metieron al barco. Y bueno, ahí fue que Jesús salva a Pedro por primera vez. Y Pedro, por bocón, hace el ridículo hace el ridículo, pero bueno, ya lo salva y todavía sí dudan que si es Jesús, que si es Jesús el Mesías o no es Jesús el Mesías. Pero bueno, siguen, llegan al otro lado del mar y llega a la población, saben que están al otro lado, se van corriendo y llegan al otro lado del mar o del lago y a otra multitud y entonces ahí ves el milagro de que le dan de comer a 5,000 personas, bueno, 5,000 hombres más sus esposas, más los hijos, o sea que como 10,000, 15,000 personas le dieron de comer, etcétera, etcétera. Y pasa el tiempo y entonces Jesús hace milagros aquí, hace milagros allá. En una de esas, eh, también Jesús viene y les empieza a decir a los discípulos, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice? ¿Qué han escuchado en la calle después de que me han visto hacer milagros y los cojos andan y los ciegos ven y qué dice la gente? Y dicen unos, dice uno de los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista fue quien bautizó a Jesús, por eso se llama Juan el Bautista, porque era el primo que nació de Elizabeth, que era prima hermana de María, la mamá terrenal de Jesús. Y entonces Juan nació para poder abrirle el camino a Jesús. Y entonces Juan era bien radical en su testimonio y en una de esas lo encarcelan porque le estaba diciendo a un romano que no le era lícito tener de esposa a la mujer del hermano de él, o sea, se había metido con la cuñada, le había quitado a la cuñada y la había hecho esposa. Y entonces, pues por andar de bocón el Juan, lo metieron preso. Y en eso, pues la esposa del hermano de este hombre le pidió la cabeza a Juan y bueno, a Juan lo habían decapitado y estaba muerto. Pero Juan había hecho un buen trabajo haciendo el espacio para que surgiera Jesús y lo creí y lo habían aceptado como un profeta y como alguien muy conocido y muy que decía la palabra de Dios con poder. Y entonces lo habían matado, pero creían, hay gente que decía que había resucitado Juan el Bautista y entonces en vez de creer que él era el Mesías, decían que él era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que predijo la venida del Mesías y que le hablaba a la gente que tenía que arrepentirse también, que tenían
que cumplir todas las liturgias hebreas para poderse salvar y hacer los sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y era un gran profeta. Elías fue profeta también. Jeremías, nosotros decían que era Jeremías. Jeremías fue otro profeta que también le estuvo hablando al pueblo de Israel para que se arrepintiera y dejara los ídolos y que lo siguiera, que siguieran al único Dios verdadero, etcétera, etcétera. Entonces creía la gente que habían resucitado, que había resucitado y vuelto a la vida otra vez, Elías, Jeremías y Juan el Bautista, se pueden imaginar, pero no creían en la resurrección. Pero bueno, ese es otro tema. Y en eso le dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy? Y Pedro viene, como es el primero, ¿verdad? Y el líder y el bocón, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti y yo también te digo que tú eres Pedro. Es cuando le cambia de Simón a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca, porque Pedro significa roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, roca es Jesús, o sea, la roca era Jesús, pero Pedro era el designado para seguir el ministerio de Jesús. Entonces le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. El Hades es el infierno, ¿verdad? Y las puertas del Hades no la denominarán, no las dominarán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra, eso será atado. Y todo lo que atares en el cielo, eso también será atado. Y lo que desates en la tierra o desates en el cielo, eso será desatado. Y esa fue la gran declaración de Jesús sobre Pedro. Le estaba dando una gran responsabilidad a ese Pedro, el pescadorcito que había andado sobre las aguas y después dudado, le estaba diciendo que le estaba dando las llaves del reino. Pero después le dijo, pero ojo, les dijo a los discípulos, a nadie le digan esto. O sea, no le estén diciendo a todo el mundo chinchitelepate que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No, no digan nada. Shh. Todavía es nuestro secretito, estaba diciendo él. Y luego les dice, miren, por primera vez les dice que él tiene que sufrir y tiene que morir y que él va a ser agarrado por los fariseos. Él empieza a decir sobre su muerte. Después de que le dijo la gran declaración a Pedro y le dijo que le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, bla, 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 bla. Después viene Jesús y les dice, bueno, ya están en el ambiente, entonces ya les empieza a confesar que él va a empezar a sufrir. Por primera vez les empieza a decir que él va a morir, que le es necesario ir a Jerusalén y estar enfrente de los fariseos, bla, bla, bla. Y Pedro viene y le dice, Jesús, vení mi amigo, mira mi amigo, yo creo que no debería de pasar eso. Le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Literal, eso es lo que dice la Biblia. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca esto, que vas a morir. ¿Por qué vas a morir si te queremos aquí con nosotros? En otras palabras, ¿cómo va? Aquí estamos bien felices contigo, tú nos estás enseñando. Entonces le dice que no, que porque va a sufrir, que no. Y Jesús volteándose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le dice. Después de que lo había exaltado, que le había dicho que sobre esta roca se edificaré mi iglesia, le dice, quítate delante de mí, Satanás.
¿Por qué? Por bocón, porque metió la pata, porque no entendió que el ministerio de Jesús era más allá de esta tierra. Él estaba, él estaba protegiendo a su amigo. ¿Y cuántas veces no queremos proteger a nuestros amigos y le decimos, no, mira, no digas eso? Eh, Mejor decir esta mentirita blanca o no sé qué. O mira, mejor no digas la verdad porque te vas a meter en problemas. O no, mira, porque no vemos el big picture, no vemos el mensaje final, el lienzo completo, la pintura completa. No veíamos, no entendían, en ese momento no entendían que Jesús solo estaba aquí temporalmente entrenándolos a ellos para que su ministerio empezara después de que él muriera. Él ahorita solo estaba en entrenamiento y no le entendían y ellos estaban perdidos porque no le atinaban como mucho. Y sin embargo, Jesús lo pone en su puesto de regreso a Pedro y le dice, vete de mí, Satanás. Imagínense, qué terrible. Primero lo exalta y después y le dice, si alguien, y dice a los discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿De qué servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Ahí les estaba diciendo que si no lo seguían a él, y si no entendían lo que él había venido a hacer y que él era el salvador del mundo, iban a perder su alma. No importaba lo que la gente decía. Él era el único que podía salvar su alma. Tu alma y la mía, a estas alturas también. Entonces, ahí estaba diciendo, tome tu cruz, que no te importa lo que diga tu familia, tu amiga, tu prima, tu tía, tu abuela, no importa lo que ellos creen. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Punto. Yo soy Jesús el Mesías. Se los estaba diciendo, pero les había dicho a ellos, no que lo dijeran al mundo, porque todavía no era el tiempo de decírselo al mundo. Y después de eso, pues pasan unos milagros, le da de comer a los 5,000, le da de comer a los 4,000 y esas cosas pasan varios milagros, que no es el tema de ahora, sino la vida y las respuestas de Pedro. Y en una de esas, pues viene y nuevamente Jesús agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan, a sus tres más cercanos. No sé por qué Andrés no, que era el hermano de Pedro, pero la palabra dice que invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Jacobo y Juan los hermanos, que es hijos de Zebedeo, y a Pedro, los invitó a ir a un monte. En esa montaña, él llegó y les enseñó su gloria y se transfiguró. Está escrito en la palabra que hubo una transfiguración y Jesús se hizo un ser de luz totalmente y aparece con él Moisés y Elías, dos personajes importantísimos del Antiguo Testamento que empezaron toda la Biblia, donde empieza Moisés, la vida de Moisés y Elías, dos personajes súper importantes, son rocas importantes del Antiguo Testamento, donde está escrito en todo el Antiguo Testamento se menciona a Moisés y se menciona a Elías. Elías era un profeta, Moisés era el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y entonces fue un gran líder que fue usado por Dios. Entonces aparece Moisés por un lado, Elías por el otro, y Jesús se transfigura enfrente de los ojos de Pedro, Jacobo y Juan, y ellos están como que, ¡oh! Hagamos unas enramadas, Jesús le dice, para poder tener aquí a Moisés, a Elías y a ti, y hagamos aquí una casita para ustedes. Como que si se estaban viniendo del todo. No, ellos vinieron del cielo a, a, a
confirmar que Jesús era el Mesías, y Jesús se transfigura, y cuando está con la transfiguración del cielo, nuevamente Dios dice, Él es mi Hijo amado, hagan lo que Él dice, a Él oíd. Así como se lo dijo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y viene la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo sobre Jesús. Cuando sale del agua, sale la paloma, y del cielo dice, Él es mi Hijo amado. Por primera vez lo dijo con Juan el Bautista, por segunda vez lo dice ahora en el monte de la transfiguración, enfrente de estos tres testigos. Y están Moisés y Elías, dos personajes súper importantes en las profecías de Jesús. Y Pedro el Bocón, hagamos las enramadas aquí para tener como que se iban a quedar. O sea, no entendía que esto era espiritual totalmente. Y bueno, les dice nuevamente, no le digan a nadie lo que han visto en esta transfiguración. Por favor, le dijo a estos tres personajes, no digan nada hasta que sea el momento, hasta después de mi resurrección. O sea, ya les está diciendo, los está preparando, que Él va a morir y que va a resucitar, y les está diciendo que Él va a venir en su gloria, que Él va a estar aquí presente con ellos y que Él va a estar visitándolos después de su resurrección. Se los está diciendo, pero ellos no han entendido del todo. Pero bueno, pasa el tiempo y ya está en la época en que agarran a Jesús, que uno de sus discípulos, el, el, el Judas Iscariote, lo entrega por 30 monedas de plata. Eso lo expliqué hace 15 días, el Viernes Santo, y ya está Jesús en la etapa en que lo están agarrando y él ya sabe que va a morir. Él ya hizo la Santa Cena, él ya les explicó los últimos tiempos, lo que va a pasar, que lo van a agarrar, que lo van a matar, que lo van a crucificar, que todos van a huir, que todos van a negarlo, que van a hacer, que se van a esconder porque van a tener miedo. Y Pedro, yo no te voy a negar, hasta la muerte voy por ti. Y no sé qué, ay Jesús, y Jesús se le cae bien, ay Pedrito, le dice, no va a cantar el gallo 3 veces antes que tú me niegues esta noche. No, le dice, yo no te voy a negar, yo te sigo hasta la muerte. Y bueno, eso lo dijo a la hora de la Santa Cena, la última Santa Cena que ellos tuvieron. Después de eso se van a un lugar que se llama el Getsemaní, que es donde se van a orar. Ese lugar existe a la fecha. Si vas a Israel, busca y va de ir al lugar de Getsemaní, porque ahí hay unos árboles de olivo que todavía existen, que son de esa época, y ahí donde se van a orar. Viene Jesús y le dice a sus discípulos, quédense aquí y estén alertas a ver lo que pasa. Él ya sabía que lo iban a venir a traer, pero a estas alturas ya es como la medianoche y él necesita orar. Él está cargado porque sabe lo que le está esperando. Y le dice a los discípulos, velad aquí mientras yo voy y oro. Y le dice otra vez a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo, y se los lleva más adelante y les dice, velen aquí o intercedan por mí, por favor, que estoy con un dolor hasta la muerte, dice. Y él se va más allá a orar. Y ahí donde se postra Jesús y le dice al Señor que no, si puedes hacer que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, le dice, y orando y sacando lágrimas de sangre, y él a toda, todo contrito y todo con un gran dolor del alma. Está Jesús ahí llorando y orando. Y bueno, deja de orar, se levanta y va a chequear a sus discípulos. ¿Y qué pasó con Pedro? Dormido. Y Juan, dormido. Y Jacobo, dormido. Y le dice, Pedro, no pudiste velar ni una hora.
Y Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, le dice, quedaos aquí, velad conmigo. Y él vuelve y durmiendo. Y no se dirige a Jacobo, no se dirige a Juan, se dirige a Pedro. Dice Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orar para que no estéis para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, le dice. Y bueno, sigan orando, ya vengo, le digo. Y se va otra vez Jesús a orar en esa última hora, en ese último Viernes Santo. Se va nuevamente a orar y deja a sus discípulos disque en alerta y se vuelven a dormir. Pedro, Jacobo y Juan, los tres se duermen. Y regresa Jesús, ay Señor, ¿qué hago con estos tres? Los despierta, que no estoy, le dije que estén velando, oren por mí, que estoy con gran dolor. Ya vengo y vuelve a hacer lo mismo. Él vuelve a sufrir delante del Padre, a orar, que tenga misericordia de su alma, pero que no sea su voluntad, sino la de Él, de Dios. Y entonces regresa y siguen durmiendo. Pedro, Juan y Jacobo, por gusto. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Ya llega Jesús y les dice, dormid ya, descansad, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores. Y lo que viene después, se los voy a contar la otra semana, porque si no este video se va a hacer demasiado largo. Yo lo que quiero que sepas es que muchas personas somos como Pedro, que somos y decimos vamos a hacer algo y nos quedamos dormidos. Nos pide Dios, nos pide Jesús que oremos, que intercedemos por alguna persona y sí, vamos a interceder y empezamos muy animosos y nos quedamos dormidos. No somos los únicos, los mismos discípulos lo hicieron. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle sabiduría a Dios para conectarnos con Él, poder tener los tiempos que aparte con Él, tener tiempos específicos para poder estar relacionados a Él, para poder leer su palabra, para poder estar escuchándolo, para estar meditando en su palabra. Miren, para poder estar aquí enseñándoles sobre Pedro, yo he leído el Evangelio de Mateo, he estado viéndolo, he estado leyéndolo, he estado escuchándolo, he estado viendo diferentes relatos de Pedro para poder entender qué es lo que pasaba dentro de la vida de Pedro. Pedro era una persona común y corriente, pero con mucho deseo de servirle a Dios, pero él no sabía cómo. Él era impulsivo, era bocón, era que hablaba, decía las cosas antes de sentirlas o pensarlas, y así somos muchos de nosotros. Pedro, de ser una persona tan atropellada, que era de que lo exaltaba a Jesús y después lo aterrizaba. Le sanó a la suegra, o sea, estaba casado, la suegra está enferma y Jesús vino y la sanó. Eh, Caminó sobre las aguas y se estaba hundiendo y lo rescató. Estaba yéndole mal en la pesca, en su negocio de pesca, y le salvó con una gran pesca milagrosa y con eso pagó todas sus deudas. Bueno, Jesús ha estado así en la vida de Pedro, rescatándolo, aún a pesar de sus boconerías y de las cosas y sus impulsos de decir las cosas y no entender el mensaje total, no entender la vida real que Jesús tiene para ti. ¿Por qué? Porque todos somos llamados, todos somos eh, hijos espirituales de Dios. Dios nos ha creado. El problema es que si entendemos el llamado que Él tiene para nosotros, que si entendemos la salvación que tenemos a través de Jesucristo o no la entendemos, si entendemos que Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay nadie más en quien tengamos salvación. Y como Pedro, somos
arrancamos con dichos, decimos cosas y después pues tenemos que pensar y arrepentirnos de lo que hemos dicho y meditarlos y mejor pensar en su palabra. Como Pedro, somos imperfectas o imperfectos. Como Pedro, no entendemos la visión que Dios tiene para nosotros. Entonces, como Pedro metió la pata, lo restauró Jesús, metió la pata, lo restauró Jesús, lo regañaba, lo volvía a perdonar, lo regañaba, lo volvía a perdonar. Así estamos nosotros día con día, año con año, metida de pata tras metida de pata, pero Jesús siempre nos ama, Jesús nos ve con amor, Jesús nos ve con el amor que Él nos tiene, que no tenemos que andárselo pidiendo porque Él ya nos ama. La cosa es que no lo entendemos. Y lo único que te quiero dejar en esta primera parte de la vida de Pedro, porque la otra semana vamos a ver la transformación milagrosa y empoderada que tuvo Pedro, que es la que queremos y debemos tener nosotros al entender que somos escogidos por Jesús para las buenas obras, para compartir su palabra y para llevar las buenas nuevas. Para eso nos ha escogido el Señor. Y yo sé que he sido escogida desde el vientre de mi madre. Yo sé que desde pequeña ando leyendo cosas de Jesús. Siempre me han atraído leer cosas de Jesús desde chiquita. Y yo sé que tengo la obligación de compartir la palabra de Jesús con otras personas como yo la he entendido. He leído la palabra desde los 17 años y sigo leyéndola y sigo escudriñando y sigo aprendiendo cosas un montón de años después, porque nunca se termina de aprender. Yo te animo a que leas los evangelios para que puedas entender más la vida de Jesús y la salvación eterna que Él tiene para ti. Porque Dios nos llama a santificarnos para poder llegar a estar en su presencia el día que nos llame para allá. Entonces, quiero dejarte con esta enseñanza que aunque seamos impulsivos, aunque seamos bocones, aunque no entendamos para dónde vamos, Jesús tiene un plan para ti y es Dios el que crea nuestros pasos y nos da la gana de aprender de Él. Abre tu Biblia, léela. No solo escucha lo que dice otra gente, léela y aprende por ti misma. Y no me creas a mí, cree lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a terminar aquí y la otra semana vamos a seguir con la vida de Pedro desde que está en el Getsemaní, después de que está orando, que se están dormidos, que los despierta Jesús, los dormidos, los vuelve a despertar y cuando agarran a Jesús y se lo llevan al sacrificio, que se lo llevan ya los romanos, ¿qué pasa con Pedro que se queda viendo de lejos? Los otros 11 desaparecen, bueno, 10, uno lo entregó que fue Judas Iscariote. Hay 10 más que desaparecen y queda Pedro que se queda de lejos y hay otro de estos que también es cerca entra al pretorio para estar cerca porque es amigo de alguien que lo deja entrar. De solo son 2 los que se quedan por ahí. Los otros 9 desaparecen y uno pues se va a la perdición. Pero Jesús te perdona, te abre los brazos y te quiere amar. Entonces, en esta hora terminamos entregando nuestra vida a Jesús y vamos a orar para terminar esta enseñanza. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias porque el Padre de los cielos te mandó a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque tú tomaste el sacrificio que merecíamos nosotros, Jesús, Rey de Reyes. Gracias porque tú nos has escogido. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice nuestro camino, Padre Santo, enséñanos tu gloria, enséñanos tu camino y danos el perdón de nuestros pecados, Padre, para poder estar contigo algún día en el cielo cuando tú estás a la diestra del Padre. Aquí, Señor, te pedimos que seas tú el que nos dirige en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que nos vemos el próximo viernes con la continuación de Pedro.
Bendiciones y hasta pronto. Hablemos.